Señor consellero, ¿va a restaurar las unidades docentes y las rutas de transporte que recortó este año en la escuela rural o piensa acabar de recortarlas el año que viene? Señoría, como ya señalé en la Comisión de Educación del pasado martes para la tarde de esta semana, esta consellería non traballa con planes de recorte, sino con planes de mellora continua del sistema educativo, en beneficio de la escuela asturiana y, por ende, en beneficio de la escuela rural y la non rural. En esa comisión del martes pasado tuvimos ocasión de falar abondo y a fondo de esta cuestión. Bien, es verdad que usted enmarcóse en una especie de soliloquio para el que tiene mucha facilidad, pero también es bueno a veces, dialogar, escuchar, porque voy a repetir muchos razonamientos de los que hice esta tarde y me gustaría que prestara atención. Porque, claro, usted aporcia en entrugarme de nuevo, señoría, y yo respondo encantado, siempre. Pero quiero, una vegada más, poner en valor el mucho respeto y valir que tiene para nos lo que la diputada de Izquierda Unida, doña Concha Masa, calificó el martes como la xoia de la escuela asturiana. Porque entiendo que ya sí, una escuela muy querida y mimada por nosotros y creo que adecuadamente atendida. Y voy a centrarme en esta ocasión en lo que me entruga, que son las unidades de alumnos y las líneas de transporte. Por lo que se refiere a lo primero, y a sabiendas de que sostengo que la Administración ni recorta ni regatia, tiene que tener en cuenta que las unidades tienen que ser acordes con los alumnos que haya. Eso estaremos de acuerdo. Por una razón elemental de sostenibilidad y de eficiencia del sistema. Pues bien, las unidades existentes en este curso están ajustadas al alumnado matriculado y, curiosamente, son las mismas que el curso pasado. Y es verdad que amenorgaron 13 unidades en infantil, pero enantaron 14 en primaria y en secundaria. Curiosamente, las mismas unidades teniendo menos alumnos, señoría. Y lo que hacemos, repito, no es recortar, porque vuelvo a insistir, y corríxame si estoy equivocado, recortar y quitar de aquí habiendo lo mismo. Y no hay lo mismo, señoría. Luego estamos asustando por razones de eficacia y de eficiencia. Yo prestaríame que me cambiara este criterio. Por lo que se refiere a otro aspecto que también tuvimos ocasión de falar abondo, como dice, y a fondo el martes. Los ratios de la escuela asturiana, señorías, son inmejorables y casi que irrepetibles, y si no, dígamelo. Ratio menor, 4 alumnos, incluso 3. Ratio superior, 23, no 25. En primaria, 25. En secundaria, no 30. Por lo tanto, ratios de calidad absoluta que tenemos, digamos, el orgullo de poner y de aplicar. Por lo tanto, estos aspectos están ahí para quien quiera verlos. Y por lo que se refiere al transporte, otro dato, señoría, en que nosotros no recortamos líneas de transporte, ponemos a disposición de los alumnos que haya las líneas que hagan falta. Y, curiosamente, el cabero año hubo 943 rutas y este año tenemos 950 rutas, 7 más. ¿Por qué? Pues porque hizo falta ponerles. Por lo tanto, en este sentido, repito que la Consellería ni en regatia dialoga con las familias, buscamos solución allí donde la haya en el marco ilegal, porque no me puede pedir que me aparte del marco, modificamos resoluciones como hicimos con la de transporte para albergar y atender a familias y alumnos que de otra mente quedarían fuera de esas líneas y aún estando a una distancia menor de los 1.500 metros pueden ser recogidos en el transporte. Por lo tanto, señoría, son, a mi juicio humilde y honesto, apuestas claras por la escuela rural. Para terminar, señor Ron, voy a repetir aquí que ya dije también el martes. ¿Bien correcto? Fíjese, señoría. Bueno, señor Vilanova, no desacredite la escuela rural asturiana, retratándola con un falso paisaje desolador, no en Yasina, porque creo que no fai ningún favor pintándola como víctima de un intento de liquidación por parte de esta consellería. Eso no es cierto, ni lo admito.
Yo creo que, al contrario, hay una fortaleza del sistema educativo asturiano, siempre con margen para mejorar, como en todo. Una parte del sistema por la que apostamos decididamente y que siempre será para nosotros querida y mimada, como dijo la señora diputada, porque hay una soya del sistema educativo. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, aclarar que no falamos solo de colegios rurales agrupados, que tienen en torno a 3.000 matrículas, sino que nos referimos al conjunto de centros que dan servicio a los concellos menos poblados, que en extensión ocupan el 90% del territorio, tienen del orden de 20.000 alumnos aproximadamente. Y precisamente por poner un ejemplo de esa escuela rural de la que normalmente no se acuerda, mire cómo el alumnado del bachiller de Zarreu pues lleva 3 años esperando por una solución que no llega. Y por poner nada más un ejemplo de que no estamos hablando solo de CRAS, que por supuesto también tienen problemas y también son muy importantes. Bien, si insistimos, señor consellero, porque después de poner enriba de la mesa multitud de problemas, usted anecia en que todo está bien, tanto los CRAS como el resto de escuelas rurales. Que usted dice que no recorta, que axusta, un eufemismo que desde yo no compartimos. Que está satisfecho por conseguir reducir, axustar, como usted dice, media unidad docente en Sotulluiña, Valmonte, Llastres, que también está conforme con pechar Concernoso, Barres, con la deslocalización de la Borbolla y Cibucho por problemas estructurales, en fin. Usted dice que está satisfeito con esto. Pues nos no pasamos, no lotamos, por supuesto, y tampoco pasamos por alto el intento de intoxicación que fixo el otro día en la comisión cuando soltó una cifra envenenada, faló de 27.000 euros por alumno. Eso es falso y es perverso, ¿no? En todo caso serían 6.000 haciendo únicamente en los CRAS y haciendo una estimación, además, en función del profesorado y del alumnado que hay en total, porque ustedes no tienen datos, no tienen ningún tipo de contabilidad que permita discernir lo que va a cada territorio, no tiene absolutamente ningún dato, lo reconocieron, además reconocióme que hacía falta tenerlo y sigue sin tener esa información. Está gestionando sin saber cómo se distribuyen los recursos en el 90% del territorio. Y eso, para nos, no solo imprudente, es indecente. Como también decía el otro día, no sabemos muy bien de dónde salen las ideas, si son ideas suyas independientes, si vienen por correa de transmisión del partido, a través del director general de planificación, el señor Malagón, pero a partir de ahora, pues como digo, vamos a interpelar a los dos, por si acaso tuviéramos director general ascendido en los próximos meses, pues que se sepa que el currículum ya compartido. Para vos, para ustedes, nas calculadoras y sobre el papel, pues pueden intentar justificar lo que quieran, que las ratios son maravillosas, que de justicia social lo que fan. Pueden decir que no recortan, que axustan, que cierran porque las familias se van, pero las familias resulta que no lo ven así. Porque si se van, porque no ven horizonte, se van porque la están emburriando, porque tienen incertidumbre, porque tienen miedo. Y si no se transmite seguridad, la gente va a seguir marchando. Y entonces usted podrá decir lo que quiera, podrá decir que todo está maravillosamente, pero la realidad es que en transmitir seguridad están fracasando. Están fracasando porque ven la escuela rural como algo frágil que al año siguiente pueden untar. Y cuando eso ocurre, una persona puede tolerar cierta incertidumbre sobre sí misma, pero no sobre lo que pueda pasar con las súas fías y afíos. Esta es una de las claves para revertir la sangría demográfica del medio rural. Dar seguridad a quien quiera vivir ahí. Y esto, pues creemos que o bien no lo entienden, que no entienden lo que tienen entre manos, o que tienen la intención real de pechar el campo. Si quieren dar la vuelta a esta situación,
non poden seguir zarrando escuelas siguiendo la estela del despoblamiento. La escuela rural tiene que ser un activo que valga para abrir, un activo que atraiga a población, y por eso vamos a proponer y exigir, vamos a seguir proponiendo y exigiendo iniciativas y una estrategia para la recuperación del medio rural a través del sistema educativo. Creemos que lleva una pieza fundamental. Tiene que haber una moratoria inmediata la retirada de recursos para dar confianza a las familias, eso es fundamental. Hay que analizar bien la distribución de los recursos, hay que definir que hay educación rural que no son solo los CRAS. Tiene que poner en marcha, por supuesto, escuela pública de 0 a 3 años para reclutar y afianzar población. La oferta educativa, estamos en contra de las privatizaciones. La oferta educativa tiene que ser accesible y conocida por la población, tiene que saber con qué recursos se va a contar y lo buenos que son. Además, tiene que haber políticas coordinadas con otras administraciones, con vivienda, con servicios sociales, que valgan para hacer políticas de reclamo, para que la gente se mantenga o se instale en el medio rural. Tiene que posibilitarse la apertura de aulas ahí donde haya demanda. Tiene que haber criterios de excepcionalidad en ratios y en servicios complementarios nos reglamentos, y esto puede facelo. Evitaría el peche de la escuela de Barres perfectísimamente, pero non quixeron facelo. Hai que detectar onde hai centros con necesidades acuciantes, porque aí hai un riesgo demográfico. Si pecha esa escuela, ese territorio está en riesgo, y ahí é onde hai que intervenir. Por supuesto, reorganizar las redes de transporte para que sea la ciudadanía la que decida y no la empresa con monopolio en el sector. Y, por supuesto, incentivar y fidelizar al profesorado atendiendo a las súas reivindicaciones, que también son unas cuantas, pusiéronse enriba a la mesa en la comisión y están por resolver. Por eso, señor consellero, insisto, va a devolver esas unidades docentes que se recortaron este año, va a frenar los cierres de aulas o va a seguir semando incertidumbre y, por lo tanto, poniendo puente de plata a la gente que marcha del medio rural.